vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con la salud de Jorge Lanata. En el día de ayer fue su cumpleaños, 64 años, y desde el 14 de junio, que primero estuvo internado y casi 3 meses de internación prácticamente en el hospital italiano, y luego en el día de ayer, precisamente en el día de su cumpleaños, siendo trasladado a esta clínica de rehabilitación Santa Catalina acá en la ciudad de Buenos Aires. Ahora enseguida les voy a contar también información que pude recopilar sobre la clínica y cómo es el tratamiento que ya está empezando a cursar Jorge Lanata. Jorge Lanata, que ingresa con un cuadro, en principio se había hablado de que le tenían que hacer un estudio que ya estaba programado por rutina y que en el medio del estudio había sufrido una descompensación cardíaca. A partir de ahí él queda en observación, luego le detectan un cuadro de infección urinaria que también le empieza a generar un malestar y eleva fiebre, y a partir de ahí, y encima él siendo trasplantado de riñón, con todas las alertas que esto conllevaba, y una cosa fue llevando a la otra, y esta internación en terapia intensiva nunca dejó de ser tal, y el cuadro cada vez se iba complejizando más. El último parte médico que emite el hospital italiano, que fue unos días antes, 2 días antes de poder finalmente liberar el traslado y de dar el ok, porque evidentemente el hospital italiano estaba de acuerdo con esta idea de que sea trasladado y que ya todo lo que había para hacer dentro de la institución del hospital italiano ya estaba hecho, y que a partir de ahí debía continuar su tratamiento en un lugar específico. Este es el último parte médico donde se hace saber lo que les decía, que desde el 14 de junio que estaba Jorge Lanata internado en la institución. Y de alguna manera, para ser sintética y contarles brevemente lo que aquí dice, es que los requisitos que eran necesarios y que de alguna manera no se podía dar este paso del traslado si el lugar no contaba con estas condiciones, era terapia intensiva, porque es un paciente que tiene una traqueotomía hecha, entonces la complejidad del cuadro, que además necesita para su respiración, porque dice por vía aérea dificultosa con ventilación mecánica, y que continúa con asistencia ventilatoria nocturna. Entonces necesita como un montón de cuidados, que no es que él se va a rehabilitarse porque ya está espléndido y ya le dieron el ok, no, necesita con los cuidados de una terapia intensiva. Kinesiología respiratoria 24 horas, también tiene que ver con una kinesiología neuromuscular, entendamos, y ahora yo les voy a dar un dato que esto es revelador lo que les voy a decir para que podamos comprender la magnitud. Entiendo que por ahí sus compañeros de trabajo, incluso gente de su equipo de la radio, quieran ser optimistas en cuanto a la recuperación o quieran contar que él está mejor, pero la realidad es que este parte médico, y habiéndolo hecho pasar incluso lo consulté concretamente con un neurólogo muy reconocido para que me pueda decir si lo que acá uno por ahí le da como una sensación de alarma es efectivamente una alarma o es que uno no entiende del parte médico y es más grave hasta incluso de lo que uno piensa. También necesita asistencia en lo que tiene que ver con fonoaudiología, rehabilitación neurocognitiva y terapia ocupacional. ¿Qué significa la terapia ocupacional? Que él pueda volver a reaprender, si se quiere, a las cuestiones básicas, alimentarse por sí mismo. O sea, pensemos que es una persona que en 3 meses de internación y en las condiciones en las que estaba o que cursó durante todo este tiempo en la terapia intensiva del hospital italiano, entendamos como una ecuación, no digo que sea matemática, pero para que se entienda, un día internado implican 20 días de rehabilitación. Entendamos que llevó casi 3 meses. Entonces, el deterioro que le va generando al organismo, estar en reposo, estar todo cableado, porque lo está marcando el propio parte médico. Bueno, en fin, la verdad que uno no quiere entrar en detalles, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que Lanata está bien. Había gente que decía que Lanata estaba viendo series, o sea, digo, no está pasando. Está en una terapia intensiva y está con un montón de asistencia mecánica para poder seguir viviendo y dando esta batalla, que es la batalla por su vida. Y entendamos que hasta probablemente, y lo voy a decir en potencial, para poder cursar todas estas asistencias mecánicas que él está necesitando, hasta también es lógico que esté sedado. Porque por una reacción del organismo como que uno no admite estar todo cableado, ¿no? Desde la conciencia. Entonces, también está como controlado desde este aspecto para que su organismo pueda recuperarse. Todo lo que le están haciendo es para que él se pueda recuperar. Pero entendamos que el cuadro realmente es muy complicado. Mer, ¿y por qué hay información cruzada? Porque, bueno, considerando que es un periodista, no es una celebrity que uno diría, bueno, la información
puede estar medida porque por ahí la familia... Él es una persona que ha hablado de la salud de otras personas, no tiene ningún problema tampoco. En el caso de Wanda, por ejemplo. Claro, puntualmente fue el más caso de reciente, Wanda, que fue quien anunció la enfermedad que ella tenía. Entonces digo, ¿por qué hay tantas idas y vueltas con la información? No son concretos con, miren, este es el estado de situación y tengan por favor el debido respeto a lo que está sucediendo. El respeto se le está teniendo, porque de hecho el parte que se da a conocer y que del cual, por ejemplo, estamos hablando, es un parte emitido por el Hospital Italiano. Digo, que es la institución que a él lo estaba albergando hasta hace unos días nada más. ¿Por qué por ahí, digamos, vos mencionás esto de que decían que estaban viendo series? Puntualmente yo la escuchaba a Yanina Latorre, que dijo que fue Luciana Geuna quien dijo que estaba bárbaro. Después en La Nata Sin Filtro, en el programa de radio de él, parece que celebraron que el traslado del Hospital Italiano Le festejaron a este lugar, el cumpleaños también desde la radio. Digo, ¿por qué hay desinformación cuando el parte médico es uno solo? El parte médico es uno solo, como vos bien decís, cuando uno lo interconsulta con profesionales de la salud, porque a uno por ahí esto le puede parecer un montón y capaz alguien te lo lee y te dice no, no es tanto, te dicen que al contrario, que es realmente preocupante. Esta ecuación que más o menos yo les conté, que por un día internado requiere 20 de rehabilitación, y hagamos la cuenta, entendamos que no va a salir mañana de la Clínica Santa Catarina, que es donde en este momento lo están rehabilitando, y que todavía es una batalla que la tiene que seguir dando con su propio cuerpo. Bueno, quizás también es porque es la nata. O sea, Romina Mangel ayer escuchaba que decía, ¿sabes la cantidad de veces que yo me despedí de sí, como que se no es un paciente normal. Y es más, Romina Mangel, por ahí en este afán de querer decir que está mejor, pero que, repito, por lo que pude consultar con gente de la Clínica Santa Catalina y también con esta interconsulta que hago con un médico neurólogo, no me arrojan que esto sea efectivamente así. Hasta incluso me dicen esto de que no puede estar como mirando series, por ejemplo, por esto que implica el propio tratamiento de estar todo cableado, esto que les acabo de contar. O sea, como que el cuerpo en sí no resiste, es como cuando estás intubado. Para estar intubado te tienen que sedar, digo, porque el propio organismo no resistiría estar en conciencia en esa situación. Entonces, creo que tiene que ver, a ver, lo de la radio puede ser probablemente de sus compañeros de trabajo que tengan el anhelo de que esto efectivamente sea así y que de verdad todos queremos que la nata se recupere, pero por otro lado, quizá también porque no es lo mismo un programa de radio con la nata o con un la nata que uno diga, bueno, ya está volviendo o está próximo a volver, que un la nata que no se sabe efectivamente cuándo va a volver a la radio. Pero acá estamos hablando de periodistas que están dando información de la salud de una persona, más allá de que sea el conductor de su programa. Entonces, por eso yo digo, me llama la atención que desinformen. Si uno, por ejemplo, si ellos, cuando tienen que darle parte médico de cualquier otro paciente, sea una celebridad o sea una persona que se accidentó en la calle, leen el parte médico y lo traducen para que la gente comprenda desde su casa de qué trata. Ahora bien, uno lo traduce con un médico profesional y no te dice lo que estaban diciendo estos periodistas. Totalmente. Que estos son parte de La Nata Sin Filtro. Entonces lo que yo digo es, ¿qué se está escondiendo? ¿Y por qué se esconde? Bueno, por eso, porque te decía, un poco no es lo mismo un programa con un La Nata al frente. Cuando digo un La Nata al frente me refiero también hasta incluso a nivel pauta. Perdón que lo hable en estos términos. No digo que ellos lo estén diciendo esto por la pauta. Digo que hasta incluso un programa, y sobre todo el prime time de la radio, era el programa más escuchado. Y bueno, y no es lo mismo un programa con la nata, o bueno, ya vuelve la semana que viene o el mes que viene, o un panorama incierto. Bueno, por otro lado, toda esta situación empezó a generar, a evidenciar, mejor dicho, no a generar, porque la situación ya estaba generada, pero se evidenció una grieta familiar. Justo él, que fue quien instauró la palabra grieta, bueno, ahora le toca de lleno, porque por un lado, podríamos decir como una suerte de tándem, que serían sus hijas Lola y Bárbara, que incluye también a sus respectivas madres, a Sara y a Andrea, que Andrea incluso es productora de su programa de radio, ellas por un lado, y su nueva mujer, o su nueva esposa, Elba Marcovecchio. Que de alguna manera Elba es quien en este momento, por ser su esposa legalmente casados, quien también, junto con las hijas, han ido de alguna manera intentando de conseguir un consenso para ver cuáles eran los pasos a seguir o cómo se evolucionaba con esta situación. Por ahí, y lo que quiero decir para poderme adentrar un poco en esta información y también ser cuidadosa con las palabras, es que sus dos gestiones anteriores hayan logrado armonizar
y se llevaran bien, y que la Nata siguiera trabajando con su primera pareja como productora, y que tuvieran excelente relación con Sara, y que las chicas se llevaran sobre todo, a veces con una tercera gestión, por ahí no necesariamente eso quizás no sucede, o el tema de por ahí que las chicas les haya por ahí costado el hecho de aceptar que Jorge se haya vuelto a casar. O también, digo, escuché, también repito, la misma fuente fue Yanira Latorre, con quien habla mucho Elba Marcovecchio, que Elba hoy en día es algo así como la albacea de la Nata, con lo cual maneja toda la fortuna de la Nata, que la Nata no es un periodista raso, es un periodista que tiene un patrimonio importante. Entonces digo, eso también no debe poner una situación cómoda o no deben sentirse cómodas las hijas. Lo que pasa es que también el término de la palabra de la herencia, perdón, lo vamos a decir así. No, porque esto es albacea, que quiere decir que mientras la Nata esté inconsciente o sin poder... O que no pueda disponer de su patrimonio. Sin poder tomar decisiones del tipo económicas, de inversiones y demás. Como que él le dio un poder... Marcovecchio, quien toma esas decisiones. ¿Eso porque se casaron? No, porque además él así lo decidió. Porque él le dio un poder. Claro. Pero, perdón, pongo un punto en esto, quizás después ahora más adelante lo retomemos porque tenemos mucha información, ahora lo decidimos, a ver cómo seguimos. Voy a hacer como esto que vos decís, un paréntesis, pero creo que como para de alguna manera redondear lo que venimos hablando hasta acá y eventualmente después retomarlo. Jorge Lanata, cuando se casa con Elba Marcovecchio, y cuando decide darle este poder, que es un acuerdo entre pareja, digo, es como una decisión muy personal de cada uno, él estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Nadie puede decir, no, aprovechó Elba, voy a decir, aprovechó Elba estos 3 meses de internación y entonces ahí se casaron en terapia intensiva con una persona que uno puede decir, bueno, es dudoso el estado en el que estaba. Esto no sucedió, esto sucedió hace 2 años atrás y Jorge Lanata estaba completamente lúcido. Entonces también de alguna manera es como que armar este frente entre la nueva mujer y por ahí quizás sus hijas, digo, tiene que, en el medio, ¿quién estaba? Él estaba un hombre en su pleno uso de sus facultades mentales que decidió que esto así fuera. También es lógico, si él elige casarse, o sea, digamos, no es una persona extraña, o sea, es la esposa. Es la esposa. Bueno, ahora vamos a por ahí retomar, pero ahora sí, primero le vamos a dar prioridad a nuestro móvil. Hoy se presenta